¿de acuerdo? Vamos a ver entonces el planteamiento nietzscheano. Entonces, ya está esto, número 1, ya está el positivismo. Ahora, gente, por acá, número 2, vamos a ver a algo que ha recibido el nombre de vitalismo o también voluntarismo, ¿ya? Vamos a poner entonces voluntarismo. Que como te digo, también ha recibido otros nombres, ¿verdad? Este voluntarismo también ha recibido el nombre de vitalismo o también ha recibido el nombre de irracionalismo. Perfecto, gente. Cuando nosotros estamos hablando de voluntarismo, esto significa que la voluntad, el deseo ciego e irracional es lo más importante, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos vitalismo, estamos diciendo lo mismo. La vida, la naturaleza salvaje, animal del ser humano es lo más importante. La razón no es suficiente para explicar al ser humano, para explicar la realidad. La razón es solo una máscara. La razón trata de darle orden a un mundo que es caótico, que es desordenado. Entonces, al decir voluntarismo, vitalismo o irracionalismo, gente, ya saben, nos estamos refiriendo a las mismas ideas, ¿de acuerdo? Y a ver, gente, acá los representantes van a ser dos, ¿de acuerdo? En primer lugar, deberíamos de considerar, por supuesto, a Arthur Schopenhauer, probablemente mi filósofo favorito, Arthur Schopenhauer. ¿Quién va a ser Arthur Schopenhauer? Pues Arthur Schopenhauer, mis estimados estudiantes, va a ser un filósofo pesimista. Es el mayor representante del pesimismo que hay. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar con Arthur Schopenhauer? Lo que va a pasar con este señor, Arthur Schopenhauer, es que va a ser un filósofo influido por el budismo, o sea, por esta religión oriental, fundada por Buda, Siddhartha Gautama, influido por el budismo y por Immanuel Kant, mis estimados estudiantes. ¿Pero se puede hacer una acotación? Sí. Según lo que yo he investigado, Claro. los propios budistas dicen de que el budismo no es una religión, sino un estilo de vida. En primer lugar, ¿qué es lo que definimos por religión? Cuando nosotros estamos hablando de religión, conforme al historiador israelí Yuval Noah Harari, entendemos por religión a la creencia en un orden superior a la voluntad humana. Es decir, hay religiones que no necesariamente creen en Dios. Un ejemplo de ella es el budismo. O como por ejemplo el comunismo o el marxismo, al tener una ciega fe en sus personajes revolucionarios, Marx, Lenin, también asumen actitudes religiosas, ¿verdad? O como por ejemplo cuando los incas adoraban a la naturaleza, sin la necesidad de haber precisamente un dios, ¿no? Viracocha, eso era también una religión. Entonces, al decir religión no nos estamos refiriendo precisamente a la creencia en un dios, ¿verdad? Sino en un orden superior a la voluntad humana, al deseo humano. Y al respecto, el budismo es una religión. ¿Por qué razón? Porque el budismo cree que existe algo llamado karma. ¿Y qué cosa es el karma? Sí, por supuesto. Es una interdependencia ontológica entre los seres. Todo se encuentra conectado entre sí. Es como el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en una parte del mundo termina generando un huracán, un terremoto en la otra esquina del mundo. Todo está interconectado. Todo lo que tú haces te regresa. Si actúas bien, pues se te premia con el bien. Si actúas mal, pues ese mal que has hecho te retorna. Por eso cuando una chica te es infiel y luego esa chica le es infiel a alguien, tú dices, ¡ay, el karma!, ¿verdad? Bueno, el karma, mis estimados estudiantes, en el caso del budismo, ¿qué cosa es? Es un ciclo constante de reencarnaciones. Para el budismo la vida no es más que sufrimiento. Y el sufrimiento es causado, ¿por qué? Por el deseo. Entonces, el Buda lo que propone es una serie de técnicas con las que se elimina el deseo, con las que se elimina la propia individualidad,
¿Para qué? Para que ya no haya sufrimiento. Y así cuando tú te mueras, ya no reencarnes por el karma, sino te vayas al cielo budista, a alcanzar la iluminación. Y ese cielo budista recibe el nombre de una banda bastante famosa, ¿no? El Nirvana. Claro, entonces, definitivamente el budismo no es una religión en el sentido tradicional de la palabra, pero en el concepto amplio general de la historia de la antropología, el budismo es una religión. No, gracias a ti, vamos. Entonces, gente, remito también la lectura de Historia de las Creencias y Ideas Religiosas de Michel y Allen. Ahora, continuando por acá. Schopenhauer está influido por el budismo y, como no, está influido por Kant, mis estimados estudiantes. ¿Qué cosa es lo que saca Schopenhauer del budismo? La idea de que en la vida todo es sufrimiento. ¿Y qué cosa es lo que saca Schopenhauer de Kant? La idea de que todo es una representación, de que todo es un fenómeno, de que todo es una apariencia, mis estimados estudiantes. Entonces, por acá, ¿cuál va a ser la obra fundamental de Arthur Schopenhauer? Pues bien, la obra fundamental de Arthur Schopenhauer, mis estimados estudiantes, va a ser la siguiente. Su librito, su obra se va a llamar, fíjense por acá, El mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación. Por supuesto, también, mis estimados estudiantes, un ensayo que yo les exhortaría muchísimo a leer, por favor, es el siguiente. Por favor, lean. El amor, las mujeres y la muerte. Por favor, léanlo, mis estimados estudiantes. La obra principal de Schopenhauer, por supuesto, es El mundo como voluntad. Aquí está la influencia del budismo. Y como representación, aquí está la influencia de Kant, mis estimados estudiantes. Ahora, ¿qué cosa es lo que propondría Arthur Schopenhauer, mis estimados estudiantes? Pues Schopenhauer propondría lo siguiente. Schopenhauer propondría que el universo, el mundo, está regido, está gobernado, ¿por qué cosa? Por una voluntad ciega e irracional. ¿Y esto qué cosa es? Es justo lo contrario de lo que afirmaría Hegel, ¿verdad? Hegel afirmaría, el universo, la historia, es un proceso necesario, es un proceso racional. Sin embargo, Schopenhauer considera que el universo, el mundo, está regido por una voluntad ciega e irracional. El universo entonces es azaroso, el universo es caótico. Esta voluntad ciega e irracional, ¿qué cosa es lo que pasa? Se objetiva, se concretiza. ¿En dónde? En la naturaleza. Por lo que la naturaleza también es cruel, también es salvaje, también es irracional, mis estimados estudiantes. Y como parte de esta naturaleza, ¿aparece quién? Aparece el hombre, mis estimados estudiantes. Y esta voluntad ciega e irracional en el hombre aparece en forma de ¿qué? En forma de deseo. Para el budismo, la vida es fundamentalmente, ¿qué cosa? Deseo. Vivir es desear. Y este deseo lo que causa es sufrimiento. Schopenhauer afirma exactamente lo mismo. Como la vida del hombre es deseo, este deseo admite dos modalidades. Si es que el deseo es satisfecho, ¿qué cosa es lo que ocurre? Si el deseo es satisfecho, viene el aburrimiento, viene el hastío. Pero si es que el deseo no es satisfecho, entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Viene el dolor, viene el sufrimiento. Entonces, mira la concepción trágica de la existencia, ¿no? Que tiene Schopenhauer. Para Schopenhauer, como vivir es desear, la vida es o estar sufriendo o estar aburrido, mis estimados estudiantes.
No existe una posibilidad adicional. Entonces, Schopenhauer habrá tenido razón. ¿De verdad la vida no es más que oscilar entre el aburrimiento y el sufrimiento? ¿Qué responderían ustedes? ¿La vida sería vida de no ser gracias al dolor y al sufrimiento? Entonces la pregunta filosófica realmente es, ¿no? ¿El sufrimiento es algo accidental en la vida? ¿Es algo temporal en la vida? ¿O más bien el sufrimiento es lo que define a la vida? Ahí hay muchas cosas en las que debemos de pensar, ¿no? Por eso les digo que Schopenhauer es un filósofo sumamente pesimista, mis estimados estudiantes. Muy bien, hasta este momento, ¿las ideas de Schopenhauer quedaron lo suficientemente claras? ¿Sí? Ahora, si Schopenhauer tiene una concepción tan trágica de la realidad, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la escapatoria? ¿Cuál es la salida? Si vivir es estar aburrido o estar sufriendo, ¿qué es lo único que nos queda? Schopenhauer afirmaría lo siguiente: hay una salida, hay un remedio momentáneo, temporal. ¿Sabes cuál es? 1, la compasión. Y 2, el arte, especialmente la música. En un mundo donde todo es destrucción, lo único que le puede dar sentido a la existencia, lo único que puede suspender momentáneamente el dolor propio de existir, ¿qué cosa es? El arte, la belleza. Así que vamos a poner por acá eso, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá, mis estimados estudiantes, esa precisión. Para Schopenhauer, vamos a poner por acá que el arte y la compasión, ¿qué cosa es lo que hacen para Schopenhauer? El arte y la compasión. Como te estaba diciendo, ponemos por acá lo siguiente: detienen por un momento el dolor de vivir. Ahora, mis estimados estudiantes, una consulta. ¿En algún momento ustedes habrán escuchado sobre el dilema del erizo? Sí. Ya, perfecto. Los erizos son animales bastante pequeñitos, ¿de acuerdo? Son animales que están repletos de espinas. Como animalitos tan pequeños que son animalitos que tienden a sufrir bastante del frío, de la debilidad. Entonces estos animalitos se acercan, se acurrucan uno encima de otro para darse calor físico. Pero como tienen espinas, quieran o no quieran, terminan haciéndose daño entre sí. ¿Me doy a entender? Esta metáfora del erizo, este dilema del erizo le sirve a Schopenhauer ¿para qué? Para expresar de que queramos o no queramos, en el momento en el que nos relacionamos con los demás, sufrimos dolor y generamos dolor a los demás. Inevitablemente, queramos o no queramos, la socialización nos causa sufrimiento y nosotros, queramos o no queramos, le causamos también sufrimiento a los demás. ¿Me doy a entender con esa idea, mis estimados estudiantes? Esa es la razón por la que decía Schopenhauer que la soledad es la suerte de los espíritus superiores. La gente que tiene, por decirlo así, un vacío en su interior, la gente que no tiene ese calor en su interior, es gente que necesita de acurrucarse, de socializar con los demás. ¿Me doy a entender con esa idea? La gente entonces vacía, vana y superflua necesita de la validación constante de los demás, necesita socializar. En cambio los sabios, los espíritus superiores, por naturaleza tienden a la soledad. Los hombres superiores son solitarios. ¿Me doy a entender con esa idea? Entonces, cuando uno es antisocial, el problema no es uno mismo. El problema es que uno se ha dado cuenta de ciertas banalidades o ciertas superficialidades que hay en la sociedad y que uno no comparte. ¿Me doy a entender con eso? Entonces, vamos a poner por acá también eso mismo, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá esa observación. Te estaba hablando, ¿no?, del famoso dilema del erizo. Y a partir de este dilema del erizo, se podía entender, ¿qué cosa? Se podía entender la misantropía de Schopenhauer, ¿no? ¿Qué es la misantropía? El odio al hombre, el odio a la sociedad. O como podría decirlo Schopenhauer, ¿no?
La soledad es la suerte de los espíritus superiores.